Bueno, como decía antes, entonces, cosas que nadie vio, que nadie escuchó y que la gente común no conoce, son las que Dios ha puesto y ha preparado para los que le amamos. Así que le amamos. Yo pregunto, ¿aquí hay alguien que ame a Dios? Yo, primero yo. No sé si ustedes, pero yo sí. Ok, entonces, estas cosas son las que hay. Y hemos hablado el primer domingo, hablábamos sobre de los primeros dos hombres, que era el hombre natural y el hombre carnal, a la luz de la Biblia. Perdón que yo vuelvo a repetir parte de lo que he predicado, y sé que se pierde un poquito de tiempo y la gente que ha venido como, ay, otra vez lo mismo, te voy a decir, no es lo mismo. Primero porque la repetición hace que uno aprenda más. Y segunda, nos da la oportunidad de llevar una secuencia y quien no lo escuchó le agarra más el hilito, ¿sí? Entonces, por esa razón, hablábamos de que hay tres tipos de hombres a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que entendemos, sino el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural vive sin Dios, vive en pecado, todo es natural, todo está fácil, no pasa nada. En pocas palabras, como le hemos dicho, está pues tan natural que está muy en bruto o muy, no es cierto, no muy, nada más tantito, ¿ok? Y tiene sus ojos puestos en lo material, en lo limitado, y hasta ahí llega. Después viene el hombre carnal, que es el que platicábamos, que era mucho miedo, porque desafortunadamente las iglesias y todo el entorno está lleno de ello, que es el hombre que pasa a la siguiente etapa de que reconoce a Cristo, empieza a estar en el Señor, pero no crece, y no crece, y no crece, y no crece, y se la sigue solamente tomando leche y tomando leche, pero no crece. Pero hay otro, y ese es así lo marca la Biblia, no quiero hablar mucho de ello porque dimos textos bíblicos y todo. Y luego el otro, que parece que crece, pero se vuelve religioso, y que la Biblia lo marca también muy claro que no tiene que ver nada. Sigue siendo tan religioso que se convierte en carnal, porque la religiosidad es parte de la carne y se acabó. Entonces, estos dos tipos de hombres existen, pero también hay el que está así como mezclado, está medio natural y medio carnal, y qué peligro. Y desafortunadamente así está la iglesia universal en el mundo de Cristo. De hecho, lo dije, no es para evangélicos de aquí, de allá, o católicos o de acá, no, es la realidad de la gente que intentamos buscar a Cristo. Por eso hoy pido que sea el despertar. Ya localizamos a esos hombres. Pido a Dios haber salido del hombre natural. Pido a Dios salir del hombre carnal. Y si estoy ahí, al menos ya me di cuenta que ahí estoy. Así que ahora sí agarro las pilas para salir de ahí. Y empezamos a ver la semana pasada al hombre espiritual. Decimos, el hombre espiritual tiene que pasar por un proceso. El primer proceso es declarar a Cristo. Entonces ya lo reconoces, lo declaras y empiezas a caminar en Él, y después te bautizas. Entonces declarar y bautizarte depende de ti, y haces ese compromiso y ya iniciaste el camino, ya te subiste al camión, ya empezaste a caminar con Él. Y después de eso hay que nacer, lo vimos, la Biblia lo dice, el que no naciere de agua y de espíritu no heredará el reino de los cielos. Entonces, después de ahí es empezar a meterse en las cosas del espíritu. Eso tiene que ver, y lo vimos también la semana pasada, que empieza a poner los ojos en lo de arriba, en lo eterno. Empieza también a tener la mente de Cristo, los intereses de Cristo te empiezan a interesar a ti. Eso ya empieza a ver ese cambio, ese nuevo nacer en el espíritu, y después empiezas a sentir esa necesidad de alabarlo, de empezar a buscar las manifestaciones de Dios, donde ya no son casualidades, sino viendo que son cosas en donde Dios trabaja, en lo natural y en lo sobrenatural. Entonces empiezas a estar listo en las manifestaciones, y luego empiezas a ver los dones. Y entonces es algo maravilloso. Y llega un momento que también nos podemos entablar donde lo más importante sean los dones y los milagros, y la gente sigue a las iglesias en los lugares donde hay más milagros, y gloria a Dios por los milagros y por el poder de Dios que se manifiesta. Pero te voy a decir, esos milagros son temporales para que solamente brille la gloria de Dios. El mayor milagro que hay es el que hay en nosotros en ser transformados, porque los otros milagros, como lo dije la semana pasada, Lázaro se murió y el Señor lo resucitó, y eso fue una cosa impactante. Y se pusieron, a los que no creían, creyeron, y los que sí, a ver, los que no creían
creyeron. Y los que vieron lo que pasó, que estaban en contra, era la razón para querer matar a Jesús. ¿Sí? Y hasta el mismo Lázaro. Entonces nos damos cuenta que después de que el Señor lo resucitó, se volvió a morir. Entonces los milagros son muy importantes para que veamos quién es Dios. Pero no vivimos de ellos. No vivimos de ellos. Por eso es muy importante que de ahí pasemos a lo más importante, que es pelear por el fruto del Espíritu Santo. Ese sí es muy importante, porque ahí es donde se va a reflejar Dios en tu vida. Ahí se va a ver tu paciencia. Por ejemplo, cuando digo la palabra paciencia, pues la verdad que siempre tengo que hacerle así, ¡pax!, porque yo soy un impaciente. Y empiezas a ver el gozo, dominio propio, amor, paz, benignidad, todas las cosas que ya hemos visto del fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa sí es muy importante, tener esos frutos. Ese es algo muy importante. Entonces, cuando empezamos a tener esos frutos, podemos considerar que estamos ya empezando a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ya no te empieza a guiar ni lo normal, natural del mundo, ni lo carnal, que es limitante, ni religioso. Ya empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo y empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, cuando empiezas a ver las cosas diferentes, hoy vamos a empezar a ver otra parte importante en la iglesia, que uno cuando habla de la iglesia es cuando ya saca chispas, porque la verdad muchas gentes, levanto la mano primero yo, porque hemos estado espantados de lo que sucede en las iglesias, porque son pederastas, porque sacan dinero, porque son fanáticos, porque son así, y uno dice eso y eso. Entonces, ¿por qué no dices? Porque soy así, porque soy así, y porque soy así, porque decimos así, pero ¿por qué no decimos así? Porque somos rebeldes, porque no obedecemos, porque no nos comprometemos, porque puede ser para todos lados, ¿no? Voy a dar el texto bíblico para que podamos entender un poquito cuando ya empezamos a ser hombres espirituales y que tenemos la mente de Cristo, entonces nos preocupamos por los intereses de Cristo. Y Cristo tiene un interés muy importante por su cuerpo, por su esposa, por su familia, por la gente por la que Él vino a sufrir y por la gente por la que va a regresar, que es la iglesia amada de Cristo. Entonces nosotros nos vamos a tener que preocupar por ello. Por eso dice así Efesios 4 del 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Esto quiere decir, si verdaderamente ya iniciaste esa parte de transformación y de bautismo y todo lo que hemos hablado antes, tienes un llamado. ¿Lo quieres escuchar o no? Pero tienes un llamado. No solamente te convertiste si es para ti, no. Es un llamado que viene de parte de Dios para el servicio de Dios, no para nuestro servicio. ¿Para quién sería el servicio si Dios es todopoderoso y no necesita nada de nosotros? Entonces, ¿para qué quiere que le sirvamos si Dios es todopoderoso? Para los necesitados, para la gente, para la iglesia. Entonces, por eso es un llamado. Dice, con toda, pero ahí van las características más difíciles, con toda humildad, con toda mansedumbre, que eso ya lo hemos hablado y predicado y enseñado, ¿no? Para no entrar mucho en eso. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando nosotros leemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te está diciendo, esfuérzate que esté dentro de ti el estar junto con Dios, junto con la iglesia, junto con lo que es su negocio. No, es una expresión de negocio. ¿Por qué digo negocio? ¿Se acuerdan que Jesús, cuando se perdió, estando muy chiquito, dijo, ¿dónde estabas? Dijo, en los negocios de mi Padre. ¿Sí? Por eso lo digo con esa expresión. Quiero ser cuidadoso con ello. Entonces, el vínculo de paz en un cuerpo y en un espíritu, dice, sigo leyendo, perdón, en un cuerpo y en un espíritu, como fuiste también llamados
una misma esperanza, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. En este texto bíblico no te dice exactamente la iglesia, pero cuando tú empiezas a ver ese vínculo de paz en un cuerpo, en un espíritu, con la esperanza, la vocación, la fe, el bautismo, te está diciendo mi organización, mi equipo, el que yo quiero poner a trabajar, el que yo quiero hacerlo, pero para esto tenemos que hacerlo con humildad, con mansedumbre y todas las demás características que ya hemos visto. Entonces, ese vínculo de paz, eso que nosotros estamos en este momento leyendo, es muy importante que podemos entender y muy suave. El Señor vino a dar su vida por ti y por mí, ¿sí? Y el propósito era fortalecer y llenar y levantar ¿cómo puedo decir una palabra así? Una organización, un presbiterio, algo que se quedara para el mundo, para que yéndose Él, todos, tú y yo, todos, le diéramos continuidad a su trabajo, a su palabra y a todo. Y eso es ese vínculo que nos tiene que unir a nosotros. Por eso es en un mismo espíritu, por eso es con una misma fe. Esto quiere decir que nuestros intereses, el tuyo y el mío y el de todos, y no de esta iglesia, sino en general, debe de ser esa preocupación por las almas. Los que hemos recibido a Cristo, ya tuvimos oportunidad. ¿Cuánto lo estamos aprovechando? Pues ya depende de cada uno de nosotros. Pero el propósito del Señor es que tú y yo seamos llamados y seamos capacitados y hagamos cuerpo. Por eso es bien importante entender el concepto de cuerpo. El concepto, si se fijan, la Biblia nos habla de una manera muy hermosa el concepto de cuerpo, el concepto de familia, ¿sí? Y es bien importante. Por eso, hoy les puedo decir, el empezar a ser un hombre verdaderamente espiritual necesita ser integrado en el cuerpo de Cristo para poder cumplir todas las características, porque los hombres de Dios no estuvieron separados. Los hombres de Dios estuvieron 12 discípulos, unos más activos, otros menos, como lo hemos hablado algunas ocasiones, pero formaban un equipo. Eso es el principio que nosotros debemos realmente de tener. Desafortunadamente en estos tiempos, por muchos manejos de diferentes tipos que hemos hecho, tanto teniendo la responsabilidad como congregación, como líderes y todo esto, ha desvirtuado todo esto porque nos hemos metido en una situación religiosa y de muchas cosas y no en un entendimiento de un hombre verdaderamente espiritual. Y entonces, pues querer o no, la gente se da cuenta, sucede y eso nos perjudica y no permite el propósito de Dios de que se extienda de una manera sana su evangelio. Después dice Primera de Juan 1:7. ¿Sí? Primera de Juan 1:7 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto es para terminar de cerrar la importancia de ese vínculo de paz, de esa comunión que debe haber entre nosotros y saber la importancia que hay de ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso es muy importante que valoremos definitivamente, para poderlo entender y para poder valorarlo, necesitas verlo con unos ojos de mujer o de hombre espiritual. Porque si nosotros a la esposa del Señor, por la que dio su sangre, por la que viene, no la valoramos y podemos pensar que la iglesia no es importante, te voy a decir, no lo estamos viendo con ojos espirituales, la estamos viendo con ojos carnales, porque lo estamos viendo limitadamente, como lo dije antes, o religiosamente, no lo estamos viendo con el amor y con la fuerza y con la importancia que el Señor lo hizo, porque por eso dio su vida. Eso lo hizo de manera general, pero Él no regresa por todos los generales, Él regresa solo por su iglesia.
Entonces me pregunto, si tú no amas a la iglesia, por más que le eches ganas, ¿será que nos vamos con él? A mí no lo sé, no soy quien para poderlo saber, pero creo definitivamente que podría haber ahí un pequeño bache, porque él viene por su iglesia. Entonces tenemos que cuidar y amar a su iglesia. Entonces creo que el ver, el querer ser un hombre espiritual abarca definitivamente también el valorar y amar a la iglesia, a la iglesia. Amén. Después hay otro punto muy importante como un hombre que intenta y que estamos luchando por ser espirituales. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dicen así. Repito, Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto quiere decir, tenemos una nueva esperanza. Independientemente de lo que nos vaya a pasar aquí y cómo va a ser nuestra vida, tenemos que tener una nueva esperanza. Y eso es algo muy importante. Ayer por teléfono hablaba con una hermana y me dijo de una manera muy hermosa: la verdad, pastor, con otras palabras, no le tengo miedo a la muerte. Como que el proceso de morirse, ahí sí siento medio raro, pero no le tengo miedo a la muerte. Y cuando me dijo eso, yo pensé, gracias a Dios, porque las personas estamos poniendo los ojos en lo eterno. Y me dio mucho gusto eso. De eso está hablando, ¿sí? Donde tenemos una nueva esperanza, una nueva expectativa con cosas que son más importantes, que están reservadas en los cielos. Y esto verdaderamente les puedo decir, es algo muy, muy importante. Hablaba también esta semana con otro hermano que sucedió una situación muy grave. Le dieron 3 balazos y la manera en cómo lo platicaba tan como si no hubiera pasado nada, me dio mucho gusto, porque te das cuenta de que hay gente que sí cree y tiene firme su fe en que estamos de pasada en este tiempo, que somos gente espiritual, como lo he dicho algunas veces, viviendo una experiencia terrenal, pero el futuro y nuestra realidad está en los cielos. Y una vez llegó un correo electrónico haciéndonos la invitación por el cumpleaños 90 y tantos del hermano Wayne Myers, y en esa carta decía algo que a mí me gustó mucho. Y decía: hermanos, los invito a que vengan al aniversario por esto, pero confírmenos, porque pues, como dan la comida y todo, pues, para que todo esté bien organizadito y todo. Y dijo: porque tengo mucha preocupación, porque estoy a punto de regresar a casa y yo quisiera ver más consolidadas dice, las cosas que Dios ha puesto en mis manos. Pero cuando él dijo: porque voy a regresar a casa, fíjense qué manera tan hermosa de decir, humana o natural o carnalmente, me voy a morir. Él dijo: voy a regresar a casa. Ahí te das cuenta de dónde están puestos los ojos. La verdad, me dio mucho gusto. Me sorprendió mucho cuando él lo dijo. Dije: wow. Entonces, esa nueva esperanza debe estar clara en un hombre, mujer que quiere, anhela o que ya es espiritual. Lo demás, como lo he dicho antes, es un proceso, es religiosidad, es intentar, es hacerlo humanamente, es tratar. Pero dar el siguiente paso a ser espiritual, la verdad les digo una cosa, son unos zapatos muy grandes que dejan una huella muy grande que es muy difícil de taparla, pero tenemos que intentarlo, tenemos que intentarlo. Pero usted ya lo pagó, les digo la verdad, me queda bien grande.
Es una huellota así de gigante o un trajezote muy grande, pero me lo pongo aunque me quede grande. Me recuerdo de eso, de que el clavillazo, ¿se acuerdan? Su sacote, un saco que se ponía que le quedaba grande, pues así me siento. Pero lo que sí sé, como lo he dicho otras veces, es que en eso estamos. Para atrás no hay vuelta, pero en eso estamos. Exacto, dice mi hermana Ara, para atrás ni para agarrar vuelo, así que así estamos nosotros. ¿Sí? Y algo muy importante de esto platicaba con este mismo hermano ayer. Cuando eres natural, cuando estás intentando o ya tienes ese anhelo y has entendido lo que es la parte espiritual, hay algo dentro de ti que necesita hacer algo, que no puedes estar parado. O sea, que el compartirle a la gente de Cristo no es como cualquier cosa, sino ya es importante. Como que ir a la iglesia ya no es como, ay, pues no hay nada que hacer, pues vamos a la iglesia. No, ya necesitas ir a la iglesia, ya necesitas orar, ya necesitas, en pocas palabras, compartir lo que tú has vivido. Entonces es ministrar de ese amor, de esa gloria que el Señor dio en tu vida y se mostró, si esa gracia que te dio ya necesitas compartirla. Eso habla. Cuando estamos naturalones o carnalones, no es casi como muy fácil, ¿no? Es natural no ir a la iglesia, es natural no ir, todo es natural. O a medida limitadita, ¿no? En vez de persinarme, pues ya no me persino porque ya entendí que quién sabe de dónde salió eso. Pero digo, ay Señor, te gracias por esto, te encomiendo mi vida, gracias Señor Padre. Ya. No, pues ya aprendiste, ya creciste mucho, o sea, tremenda potencia de oración. Bueno, pues déjame decirte que es un esfuerzo más alto. Dice Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Entonces ya habla de otra onda, ¿sí? Ya no solamente es dar de gracia lo que recibiste de gracia, que es el que tenemos como base, ¿no? Sí, ese sí es, pero aquí dice, no solamente es así, sino dalo bien, organizado, disciplinado, comprometido, que te cueste, que te duela, que sea así difícil. Pues así, porque el Señor así lo hizo. La Biblia dice que Él todos los días, dice, oraba, predicaba, ministraba, sanaba y liberaba. O sea que terminaba cansado. Cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿qué dice la Biblia? Que estando ya Jesús cansado se detuvo. ¿No dice así? O sea que sí se cansaba. En pocas palabras. Entonces, ¿por qué? Porque es un nivel diferente. No es el nivel de la oracioncita sencilla, no es el nivel del congregarme porque es necesario, porque somos cuates, somos amigos o ya quedé. No, ya es irme a un nivel diferente donde lo necesito para mí, lo necesito para mi familia, lo necesito para compartir. Ya es algo, sí, así que te puedo decir, si tú no vives esto, te lo digo de buena onda y lo digo por Daniel, lo mando a sentar ahí. No, todavía no he entrado a un grado espiritual. Gracias a Dios, si ya pasé esa etapa natural, gracias a Dios, lo estamos aquí, pues ya lo pasamos, obviamente. Si estamos en la etapa carnal de no crecer, bueno, ya el Señor te dijo, quiero que crezcas. Y si me he estado fijándome en todo lo que pasa en las iglesias, si me he hecho religioso, hoy te está diciendo el Señor, salte de ello, porque hay más para hacer. Pero lo que sí te puedo decir es que el Señor hoy te está diciendo, es muy importante que te pongas en ver la calidad de lo que me das, porque eso se habla de lo espiritual. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Ministre a otro como buen administrador. Pero en cada uno de nosotros debe de haber esa parte de saber qué tanto verdaderamente le doy a mi Dios. Con qué calidad se lo doy, porque es importante con una buena administración, en toda esa gracia del Señor, al decir multigracia, está hablando de todas las cosas que hay en todo el entorno, no nada más en lo que te gusta y te conviene, o en lo que tú eres bueno, no, en todo lo que el Señor marca. Y esto es bien importante. Entonces, no es como yo lo quiero, sino es como Él lo quiere. Porque si yo le doy a Dios
lo que yo quiero porque es como yo quiero, y el tiempo que me sobra, te voy a decir, sigue siendo dentro de lo carnal, porque estás preocupándote en tu tiempo y en lo que tú sientes y quieres, no en lo que Dios quiere, en cómo te conviene más, en cómo es mejor. Hablaba la semana pasada y lo digo ahora. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia, en la cronología de la vida, en la iglesia de la Odisea, de la iglesia acomodada, de la iglesia apóstata, ¿sí? De la iglesia tibia. Entonces es parte de ello. Por eso hoy el Señor te está diciendo, si realmente eres una persona espiritual, debes de sentir esa necesidad de crecer y de cambiar y de integrar y de dar lo mejor de ti para con Dios. ¿Qué más? No tendría que repetir cosas de la semana pasada. No quiero entrar en ello. Entonces viene el último punto, el punto más importante. Nosotros podemos tener muchas cualidades de las cuales hemos hablado, porque somos entendidos, porque ya leímos la Biblia, porque ya nos hemos integrado, porque ya estamos trabajando, y te voy a decir gracias a Dios por quienes estamos intentando vivir este proceso y que ya estamos así como que agarrados ahí peleándonos en haber dejado a ese natural, a ese carnal hombre, y que ya estamos ahí como que entrándole. Gracias a Dios por ello. Pero el máximo requisito, después de las características que ya vimos, te voy a decir cuál es. El de ser un hombre o una mujer santo. La palabra santidad. Si esa palabra no está en nosotros, yo te puedo decir que una persona bien astuta, bien preparada, bien hipócrita, con un antifaz, no se dice, bueno, puede ser antifaz, no, disfraz, con un disfraz bien padre, te voy a poner nombres de pastor, de ministro, de sacerdote, de papa, de lo que tú quieras, ¿sí? O de muy pulcro, de muy todo. Y hay gente que sí, o sea, que tú lo ves en la calle y te la crees. Si en su vida real y verdadera no hay santidad, porque la santidad, hay una cosa muy importante que tenemos que saber y entender. Nosotros podemos parecer muy la pura verdad aquí, pero la santidad verdadera está dentro de nosotros. El Señor Jesús hizo esa diferencia. Por eso hay que tener cuidado y ser muy honestos. Digo, si no quieres ser honestos, no te preocupes, de todas maneras Dios sí sabe. Tan sencillo como ello, ¿no? Pero para que lo tengamos muy claro, es que dentro de nosotros tiene que haber algo limpio, verdadero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús decía, y como Él sabía los pensamientos de los fariseos, y como Él leía lo que había en su corazón, y como lo que ellos murmuraban, Él lo conocía, lo cual quiere decir que el Señor sí sabe. Y el requisito, te voy a decir cuál es. Dice Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, 2 y 3. Dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, palabras de Jesús, requerimiento de Jesús, por la voluntad de Dios, es ser santos. Entonces te puedo decir, si yo me pongo aquí encima a decir santas barbaridades, Batman, y dentro de mi corazón no es así, no me la voy a acabar con el Señor. Aunque tú me la creas, no me la voy a acabar con Él. Entonces, pero te voy a decir algo. Tampoco tú. Eso es lo malo o lo bueno. Tampoco, porque no lo pide a todos. Eso es para todos nosotros. ¿Sí? Primera de Pedro 1, 15 y 16, para saber la importancia de esto. Dice así, Primera de Pedro 1, 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso nomás como para
que nos quede más claro. Por eso es bien importante que entendamos la importancia de la transparencia de nuestro corazón y de la necesidad de la santidad. Yo puedo parecer cualquier cosa o cualquier persona puede ser y la podemos creer, pero si soy el mejor impostor, el mejor farsante de todos, ustedes me lo van a creer, pero Dios no. Y lo mismo es para con todos. Por eso es bien importante que lo podamos ver. Una ocasión estábamos, no sé si mi hermanita Magda se acuerde de esto o si estuvo en esa clase conmigo, porque la hermanita Magda, fuimos a un instituto juntos en México algún tiempecito. Entonces, una vez en una clase, un pastor dijo, uno de los maestros dijo, y yo le doy muchas gracias a la hermana santa, a ver si no me equivoco en el nombre, María Teresa de Calcuta. ¿Sí estoy diciendo bien el nombre? Sí, sí es así, ¿verdad? Porque yo creo que ella es salva y va a estar con el Señor. ¡Pum! Todo el mundo así como, ¿qué onda? Pues ¿cómo? Si es católica y son idólatras y yo honesto, y empezó él a revolver y el maestro así de, ¿estaba ese día en esa clase o no? ¿No se acuerda? Ok, no, para que porque así es, no tengo testigos, por eso. Y empezó ahí la cosa, pues ¿cómo si es idólatra? Bueno, es que tú eres quien calificas quién es idólatra, quién no, tú juzgas, o sea, ¿quiénes somos para juzgar? Si eso no es, ¿a quién le corresponde decir eso? ¿Sí? Entonces, si esa mujer, todo lo que hizo, todo lo que se esforzó por la gente y los niños y todo el trabajo que ha hecho en su vida y todo lo demás, yo les puedo decir, no sé si sea salva o no, pero eso le corresponde a Dios. ¿Sí me explico? Y lo que ella hizo en su corazón y lo que hay en su corazón y lo verdadero, yo no lo sé. Yo sé que a mí me han enseñado en la iglesia que los idólatras se van al infierno y que eso es lo que yo sí sé. y si yo sé que es, pues yo no lo hago para no arriesgarme. Pero de que a mí me corresponda mandarlos al infierno por idólatras, no me corresponde. Yo me pregunto, no estoy invitando a nada, solamente yo analizo un poquito y esta es una barrabasada de parte de mí. No es otra cosa. Pero yo me pregunto, si esa mujer ama mucho a Dios, pero estaba confundida por su idea y amaba mucho a la gente, y yo soy Dios, yo Daniel soy Dios, ¿quién puede decirme algo si la quiero perdonar? Aunque yo le dijera, Señor, tú dijiste, ¿y qué? También iba a arrasar con Sodoma y Gomorra y fui cambiando porque me lo pediste, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos nosotros saber y entender la importancia de la santidad y esforzarnos en ella. Y en ella vamos a encontrar muchísimas cosas que nos dan todos los beneficios. Mira, cuando uno entiende esta parte de la santidad, te va a hacer que gastes menos dinero, te va a hacer que pelees menos con las personas, te va a dar paz en tu corazón, te va a dar un chorro de cosas que no valoramos porque la vemos muy difícil y muy comprometida y ay, porque es muy religiosa. No es cierto. Es vivir relajado, sin peso y tranquilo, agarrado de Dios. Pero sí nos cuesta mucho trabajo porque no la vemos con los ojos espirituales, sino con los ojos carnales. Si me preguntan a mí si la santidad está difícil, les digo, sí está difícil, porque todavía lo veo demasiado espiritual. Pero yo te puedo asegurar que si le preguntamos al hermano Win Mayers, que yo considero que es un hombre de verdad con unas cualidades muy altas, aparte, pues tiene 90 y chorro de años, ¿no? Ya tampoco tiene muchas tentaciones carnales de muchos tipos, ni muchas energías, entonces eso le sirve también, honestamente. Pero independientemente de ello, yo te puedo decir que como ya se va yendo a otros niveles, vive más relajado, más tranquilo. Pero cuando andamos cargando tanto peso carnal, tanto peso natural, por eso vemos la santidad tan difícil. Entonces, vuelvo a repetirlo. No se trata de pensar que vamos a ser ya varita mágica, santo. No.
Se trata de subirnos al camión y no bajarnos para llegar hasta la meta. Entonces, en este proceso que hemos visto de la conversión de un hombre natural a un hombre espiritual, el Señor en estas semanas nos ha mostrado el camino. Aquí la diferencia o la importancia es si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Si queremos estacionarnos en una de esas paradas y nos bajamos y nos olvidamos, o queremos seguir avanzando. ¿Sí? Todos vivimos ese proceso. Todos empezamos naturales y luego vamos avanzando. Y cuando llegamos a entender al hombre espiritual, llegamos. Pero ser verdaderamente es un proceso, como lo he estado aquí tratando de explicar, y pido a Dios que haya sido claro. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú te metes con Dios, la parte que no te supe decir, que me confundí o que así, Él te la va a explicar y Él te la va a hacer sentir, porque para eso dejó a su Espíritu Santo. Entonces, y también dejó a los siervos para hablar su palabra. Pero por si te encuentras con uno como yo que no es muy bueno, te voy a decir algo muy importante. El Señor está para ti, para ti. Solamente necesitas buscarle y entenderlo. Pero yo le doy gracias a Dios porque para los que han escuchado estas predicaciones hasta el día de hoy, creo que por más malo que sea, queda claro, queda muy claro en dónde empezamos y a dónde podemos llegar. Sin importar, ¿sí? Dios. ¿Por qué digo sin importar a Dios? Porque no depende de Él. Él ya nos dio todo. Al contrario, todo depende de Él. Él ya nada más está así. Depende de ti y de mí. Sencillo, no depende de Él. ¿Sí? Dependemos de Él. Pero este punto de la salvación y de la santidad y el crecimiento depende de nosotros, ni tampoco del pastor, ni tampoco de la iglesia, ni tampoco del apóstol, ni tampoco de tu vecino, ni de tu esposo, ni de nadie. Esto es entre tú y Dios. Y nada más. Eso ya, porque el mayor de los pretextos casi siempre es la culpa del otro y no mía. Por eso hoy te puedo decir, el Señor está diciendo, no hay pretextos. Depende de ti. Y una ocasión, platicando con algunos de nosotros, hemos dicho esto y ahorita lo repito. Si tu problema es tu esposa, por lo que no me sirves, ¿qué hacemos? ¿Te la quito? Si por ella no puedes venir, ¿te la quito? Si tu problema es tu trabajo, ¿te quito el trabajo? Si tu problema son tus hijos, ¿te quito tus hijos? Mejor no le busquemos, intentemos, Señor, primero que nada aquí estoy yo y todo lo demás que yo traigo, ahí lo traigo de traer, a lo mejor no puedo, pues hay gente que por más que queremos, ¿no? Pero lo más importante es, yo sí estoy. Y lo demás, lo trato de traer, si puedo, y si no, Señor, oro para que tú lo traigas y tú lo vas a traer. Por eso, termino con 2 ejemplos sencillos, que la semana pasada dije uno de ellos. ¿Se acuerdan que dije el ejemplo del frasco de la mermelada? ¿Se acuerdan o no? Si no se lo recuerdo, pues total. Ya ven que sí es bueno que repetirlo. Un frasco de mermelada, para que tú lo puedas encontrar, tienes que ir al área donde venden las mermeladas. Entonces quiere decir que si tú eres un frasco de mermelada, tienes que estar en el área de la mermelada. Entonces si tú eres un hijo de Dios, tienes que estar en los lugares donde están los hijos de Dios, no en los lugares a donde no están los hijos de Dios. Y la otra cosa es que afuera, independientemente de lo que hay adentro, afuera tiene que decir mermelada, para que sepas qué es. Entonces sí tienes que aparentar ser mermelada, sí tienes que aparentar ser hijo de Dios. Pero si lo abren y todo, que digan, sí es mermelada, sí es hijo de Dios. ¿Sí me explicó? Y va a dar los efectos de sabor y de todo de lo que es un hijo de Dios. Entonces, sí, porque si imagínate
que agarras y resulta que era mayonesa. Qué decepción. Entonces, qué triste es que parezcamos, hablamos o digamos que somos hijos de Dios y cuando le hacen así, no sea dulce, sino sea amargo. Amargo y muy amargo. Entonces, tener el gozo que Dios nos da, lo que hay es amargura. Entonces ya es totalmente incongruente. ¿Sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Pero ese frasco nos indica la importancia de ser un hombre espiritual. Pero un verdadero hombre y mujer espiritual, te voy a decir, es así. Es como una botella de agua. ¿Sí? Con todas sus características. Es transparente, alimenta, da vida. Y si da vida, de verdad, le echas al agua en la tierra y da vida. Tomas y da vida. Y el Señor Jesús dice que el que bebiere de esa agua, ¿sí? Nunca más tendrá sed. Dice, y correrán ríos de agua viva. Entonces te puedo decir así con todo mi corazón y con todo. El mejor ejemplo del hombre espiritual está en una botella de agua. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que a donde tú encuentres una botella de agua, a quien sea le es una bendición. Una persona puede aguantar más tiempo sin comer que sin tomar agua. Entonces, qué importante es saber y entender que así es. Si alguien te da agua y tiene otro color, con tantito, cualquier pigmento que le pongas, dices, espérate, esto ya está alterado. Así que cualquier cosa que te pinten de religión, de si lo ponen en agua verdadera, luego se ve. Por eso, pensemos, realmente, ¿quién soy todavía? Soy un frasco lleno de quién sabe cuántas cosas que no sabes dónde ponerla, ni dónde estar, ni en qué lugar ponerlo del súper o de la tienda, porque no sabes el nombre, no tiene etiqueta, no tiene sabor, no tiene nada. O al menos ya tienes etiqueta, ya tienes sabor algo. Y lo mejor de todo es que cuando tú vas a un lugar, a una conferencia o a un lugar, lo primero que te regalan es agua. ¿Sí estoy siendo claro? ¿O lo explico en otra palabra? Y casi siempre te la regalan. Eso es lo que nosotros debemos intentar ser. Y eso va a ser seguro cuando el filtro de esa agua se llame Espíritu Santo. Cuando sea Espíritu Santo. Amén.